Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. El real valor está en la esencia, las virtudes intrínsecas de cada ser humano. Los necios sacan a relucir las cosas al sentirse menor a otros. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita llenar un vector con los datos de una matriz en forma inversa. Es decir, vamos a llevar los datos de la matriz desde la última fila, última columna hasta la primera fila, primera columna, al vector. Se plantea la solución en un programa de 46 líneas. En la línea 3 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. En la función ejecutar, líneas 15 a 34, vemos que se invoca ese random para generar valores aleatorios. Se declara la matriz y el vector, la matriz de orden n por n, o sea n filas n columnas, y el vector de n de orden o de tamaño n por n. O sea que si la matriz es de orden 3 por 4, el vector será de tamaño 2, para obtener todos los datos de la matriz en forma inversa. Se llena la matriz con valores aleatorios del 1 al 1000, líneas 22 a 25. Y en las líneas 26 a 31 se llena el vector con los datos de la matriz en forma inversa. Observe que simplemente se recorre la matriz en dos ciclos, pero el recorrido se hace desde la última fila hasta la primera y desde la última columna hasta la primera. Y se asigna al vector en forma entonces invertida. Le invitamos a visitar la tutoría Llenar Vector con Matriz Forma Inversa en Turbo C. Allí se explica más detalladamente entonces el uso de vectores y matrices. Aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas de la vida real usando clases. Estas clases son reutilizadas. Para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y los comportamientos o funciones. Y en la implementación se programa la lógica de cada función declarada en la interfaz. Veamos la interfaz, línea 5.7, estaba entre las directivas @interface y @end. Aquí damos nombre a la clase como llenar vector con matriz forma inversa, dos puntos, se hace referencia a la clase principal NSObject y aquí se declaran los atributos de esa clase. Entonces de tipo entero se declaran las variables c, x y y. Estas variables son usadas en la función ejecutar. La variable c es un contador de posición del vector vec para saber en qué posición se va a llevar un dato de la matriz, y x y y son variables controladoras de los ciclos for. O sea que los atributos son variables globales que pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación. Veamos ahora la declaración de comportamientos o funciones. Eso lo hacemos en la línea 6. Primero, con guión o menos se indica que es un método de instancia. Luego el tipo de retorno, void para retornos vacíos. Luego el nombre de la función, en este caso ejecutar. Y por último irán los parámetros de entrada. Esta función recibe como parámetro entonces un valor de tipo entero en la variable n. Los parámetros irán separados con dos puntos. Recuerde que un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Con esto queda definida la interfaz, es decir, entonces en memoria queda ya lista el tamaño de un objeto que se instancia de esta clase. Veamos la implementación, líneas 9 a 35. Aquí en la implementación internamente el compilador importa la interfaz para verificar que un método que se vaya a programar haya sido previamente declarado. En la implementación, líneas 10 a 14, vemos el constructor, el método init. Este método no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, es decir, que reciba un parámetro de entrada. Este método entonces se invoca cuando se instancian objetos de esta clase, o sea en la línea 42. Este método constructor permite entonces inicializar variables de instancia o atributos. En la línea 12 vemos que se inicializa la variable c en -1 para que se incremente y empiece desde la posición 0 a llevar los datos al vector.
Con esto queda lista la implementación y la interfaz, o sea la clase llenar vector con matriz forma inversa. Para usar esta clase en otro archivo, usted puede programar la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos. Con eso se evita copiar toda esta clase en un mismo archivo, como en este caso. Vamos a programar, o mejor, a crear un puntero para usar esta clase llenar vector con matriz forma inversa. Eso lo hacemos en el main, líneas 37 a 46. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. En el main, líneas 39 a 41, obtenemos el valor de n por parte del usuario. Luego en la línea 42 se crea un puntero llamado obj de la clase llenar vector con matriz forma inversa. La idea es que el puntero apunte a un objeto de esta clase para poder usarla. Entonces primero se reserva memoria invocando la función alloc y luego a ese espacio de memoria se invoca el constructor init. Con eso en memoria queda definida la estructura de un objeto de la clase llenar vector con matriz forma inversa. Ya se puede usar el puntero y manipular la clase, simplemente será invocar la función ejecutar. Línea 43, entre corchetes, se invoca la función y se envía como parámetro el valor de n. Este parámetro pasa por referencia ya que obj es un puntero. Con eso el compilador va de la línea 43 a la línea 15 y continúa así mostrando entonces el vector. Por último, release es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita llenar un vector con los datos de una matriz en forma inversa. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías,